Bueno, muy buen día nuevamente para todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del área de matemáticas. En el encuentro pasado estuvimos hablando sobre los números primos. Ahora vamos a hablar sobre la descomposición en factores primos. Descomponer un número primo en factores primos es expresar dicho número como un producto, donde todos sus factores son números primos. Para descomponer número en factores primos o factorizar, efectuamos sucesivas divisiones entre sus divisores primos hasta obtener un 1 como cociente o como residuo, ¿sí? Uno de los pasos para poder realizar la descomposición, primero se escribe el número a la izquierda de una raya vertical y esta raya actúa como una ventana de división, y a su derecha el número menor primo o el menor número primo. Recordemos que los números primos es el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente hasta infinito, por el cual dicho número sea divisible. El cociente obtenido se coloca debajo del número propuesto. ¿Cuál es el número propuesto? Por el cual uno diga voy a dividir. El segundo paso es, se procede como en el primer paso anterior con el cociente obtenido y así sucesivamente hasta llegar a un cociente igual a 1. Hay que tener en cuenta que si este número propuesto es divisible siempre por 2, por el primer número primo o por el menor número primo, hay que hacerlo solamente por él. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejemplo, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar o vamos a proponer el número 20, ¿cierto? Pongamos el número 20, pero resulta y sucede que nos dice que debemos de empezar por el número más pequeño, pero que sea primo. ¿Cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente hasta infinito. Entonces el número propuesto es el 20. Se dice que lo debemos de escribir al lado izquierdo, luego hacer una línea vertical, ¿sí? Y luego empezar a dividir por el número más pequeño, pero el número debe ser primo. Entonces, el número primo más pequeño es el número 2. 20 dividido en 2 me da 10, ¿cierto? 10, ¿lo podemos dividir en 2? Claro que sí. 2. 10 dividido en 2, 5. Entonces aquí va y juega. Y dice, 5 lo podemos dividir en 2. No, no lo podemos dividir en 2. 5 lo podemos dividir en 3. No, no lo podemos dividir en 3. 5 lo podemos dividir en 5. Sí, claro. 5 dividido en 5 da 1 y es lo que nos dice la regla, ¿sí? Que el último número debe ser 1. Entonces nosotros podemos decir que 20 es igual, o lo podemos expresar como 2 por 2 por 5. ¿Por qué? Porque es este por este, este por este y por este. Entonces por eso dice 2, que es este, por 2, que es este,
por 5, que es este. Entonces decimos 2 por 2 es igual a 4, ¿cierto? Y 4 por 5 es igual a 20. ¿Listo? Listo, profesora. Ese es un ejemplo un ejemplo muy sencillo de hacerlo. Podemos hablar del número 84. Propongamos el número 84 a ver qué sucede. ¿Cierto? Pues vamos con el número 84 a ver qué nos sucede con el número 84. O sea, el número propuesto es el número 84. ¿Cierto? La raya vertical, ¿qué quiere decir? Dividir. Entonces, empezamos nuevamente. Por el número primo más pequeño. ¿Cuál es el número primo más pequeño? El 2. 2. ¿Cierto? 84 dividido en 2 me da 42. ¿Cierto? Porque la mitad de 8 es 4 y la mitad de 4 es 2. El 42 también lo podemos dividir en 2. 42 dividido en 2 me da la mitad de 4, 2, y la mitad de 2 es 1. O sea, me da 21. Ahora, ¿21 lo puedo dividir en 2? No. ¿Lo puedo dividir en 3? Sí. 7. ¿Cierto? En 3, mentiras, en 3, perdón, en 3. Lo vamos a dividir en 3, no en 7. En 3. En 3. Entonces, 3. 21 dividido en 3 me da 7. ¿Cierto? 7 por 3, 21. Ahora, ¿7 lo puedo dividir en 5? No. Lo puedo dividir en 7, o sea, en el mismo. 7. 7 dividido en 7, 1. Si ve que se mantiene la regla, el resultado debe ser 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora vamos a decir que 84 lo podemos representar de la siguiente forma. 2, que es este, 2 por este otro 2, por este 3, por 3, y ahora por este 7. Por este 7. ¿Cierto? Listo, ahora multiplicamos. 2 por 2 me da 4. ¿Cierto? 4 por 3 me da 12. Y 12 por 7, 7 por 2, 14. Va una, 7 por una, 14, vea. Digo una cosa y hago otra. 14, ¿cierto? Perdón. 14, 7 por 2, 14. 7 por una, 7. Y una que llevamos, 8. 84. Entonces, ¿dónde decimos que 84 lo podemos representar 2 por 2 por 3 por 7? ¿Listo? Es eso. Esa es la descomposición de números, ¿cierto? La descomposición en factores, en números primos. Y acá nos dan el número 24. 24. 24 dividido en 2 da 12. 12 dividido en 2 me da 6. 6 dividido en 2 me da 3. Y 3 dividido en 3 me da 1. Donde dice 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. ¿Listo? Y también este pedacito es decir que este número 2 se repite 3 veces. Mire, 1, 2, 3. Pero más adelante explicaríamos lo de los exponentes. Ahorita no se los quiero explicar
porque ustedes se me confunden. ¿Listo? Entonces, acá estamos hablando que realizar la descomposición en productos de factores primos del número 180, ¿cierto? Acá viene otros numeritos, ¿cierto? Donde la idea es poder seguir trabajándolos, pero acá vamos a hacer otros ejercicios súper guau, súper chéveres, y la idea es poder practicar ¿qué? Pues para poder trabajar bien. Entonces vamos a trabajar el 180, ya está, trabajemos el 64, A, B, C, D, entonces trabajamos el 64, podemos estar trabajando otro número como lo es ahora entonces F, trabajemos el 96, FH, trabajamos el 218, ¿sí? Con estos ejemplos o estos ejercicios que nosotros hagamos es más que suficiente, ¿sí? ¿Por qué más que suficiente? Porque pues obviamente ya con esto podemos practicar súper bien. Espero que hayan entendido, que hayan entendido y que hayan disfrutado del tema. Que tengan bonita tarde. Hasta